Vamos a resolver este problema de matriz de cambio de base, o también conocido como la matriz de transición. El ejercicio nos dice lo siguiente: sean las bases de R3, la base B y la base E. La base B está compuesto por estos tres vectores y la base E está compuesto por estos tres vectores. La base B es una de las infinitas bases que pertenece a R3 y la base E lo propio. El ejercicio nos pide hallar la matriz de cambio de base de la base B respecto a la base E. Y nos piden hallar la matriz de cambio de base de la base E respecto a la base B. Comenzamos hallando la matriz de cambio de base de la base B respecto a la base E. Vamos a decir que la matriz de cambio de base de la base B respecto a la base E va a ser igual a lo siguiente. Para que nosotros podamos hallar la matriz de cambio de base de la base B respecto a la base E, lo que tenemos que hacer es encontrar las coordenadas de cada vector de la base B respecto a los vectores de la base E. En otras palabras, tenemos que escribir este primer vector de la base B como combinación lineal de estos vectores de la base E. Procedemos a hacer dicha combinación lineal. Vamos a escribir este primer vector, que es 1,1,1 igualado a la combinación lineal de esta familia de vectores. Yo voy a trabajar con el escalar alfa sub 1, que va a multiplicar a este primer vector, que sería 1,2,1, más un segundo escalar alfa sub 2, que va a multiplicar a este segundo vector de la base B, de la base E, que es 3,4,2. Y por último, un escalar alfa sub 3 que va a multiplicar a este tercer vector de la base E. Esto va a ser 2,9,5. Los escalares alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3 son las coordenadas de este primer vector de la base B. Por lo tanto, cuando nosotros hallamos las coordenadas, lo que hallamos es una matriz columna. Por lo tanto, estos tres escalares van a venir de la siguiente forma: alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3. Resolvemos esta primera combinación lineal y encontramos esta primera coordenada. Ahora, para encontrar la segunda coordenada del segundo vector de la base B, hacemos lo mismo. Escribimos este segundo vector como combinación lineal de la base E. Vamos a tener que 1,0,1 va a ser igual a ¿qué? Ya trabajé con alfa sub 1, alfa sub 3, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3. Ahora voy a trabajar con alfa sub 4. Y de igual forma, este alfa sub 4 va a multiplicar al primer vector de la base E. Es 1,2,1. Más un tercer escalar que sería alfa sub 5, que va a multiplicar al segundo vector de la base E. 3,4,2 más alfa sub 6. Alfa sub 6 tiene que multiplicar al tercer vector de la base E. Y estos tres escalares van a ser la segunda coordenada del segundo vector de la base B. Y de igual forma lo vamos a anotar en forma de columna. Esto va a ser alfa sub 4, alfa sub 5, alfa sub 6. Y por último encontramos la tercera coordenada de la base B respecto a la base E. Escribimos este vector como combinación lineal de estos tres vectores. Esto va a ser igual a 0,1,1 y esto va a ser igual a ¿qué? Alfa sub 6. Esto lo voy a llamar alfa sub 7. Va a multiplicar al primer vector de la base E más un segundo escalar que va a ser alfa sub 8, que va a multiplicar al segundo vector de la base E, y un tercer escalar que va a ser alfa sub 9, que va a multiplicar al tercer vector de la base E. Resolvemos esta combinación lineal y vamos a obtener la tercera coordenada de nuestro tercer vector de la base B respecto a la base E. Alfa sub 7, alfa sub 8, alfa sub 9. Resolvemos estas tres combinaciones lineales y vamos a obtener la matriz de cambio de base de la base B respecto a la base E. Voy a proceder a anotar la representación matricial de esta primera combinación lineal. Lo que se hace directamente es agarrar y transponer todos los vectores de fila a columna.
voy a transponer este primer vector, que va a ser 1, 2, 1, este segundo vector de fila a columna. 3, 4, 2, este tercer vector de fila a columna. 2, 9, 5. Y esto es igual a 1, 1, 1. Esta es representación matricial de esta primera combinación lineal. Para obtener de manera directa, lo que estamos haciendo es transponer, pero lo correcto era hacer lo siguiente: multiplicar escalar por vector, escalar por vector, escalar por vector, después sumar los tres resultados y por último aplicar igualdad de vectores. Haciendo esos tres pasos obtenemos esta matriz ampliada, que es la representación matricial de esta primera combinación lineal. Hacemos lo mismo para la segunda combinación lineal. Lo vamos a transponer cada uno de los vectores y lo vamos a igualar a este vector que también vamos a transponer. Por lo tanto, esta primera matriz ampliada es la representación matricial de esta primera combinación. Esta segunda matriz ampliada es la representación de esta segunda combinación lineal. Y esta tercera matriz ampliada es la representación matricial de esta tercera combinación lineal. Como les dije, para obtener esto de manera directa solamente hay que transponer de fila a columna, de fila a columna, de fila a columna. Y como les dije, eso se obtiene gracias a que hemos aplicado escalar por vector, escalar por vector, escalar por vector, suma de vectores, igualdad de vectores, y obtenemos de manera directa estas tres matrices. Ahora, para hallar nuestra matriz de cambio de base de la base B respecto a la base E, tenemos que resolver estos tres sistemas. Ahora, lo podemos resolver uno por uno o podemos resolver solamente uno. Si nosotros nos damos cuenta, todas las igualdades del lado izquierdo, estas matrices, que son las matrices de coeficientes, lo vamos a llamar A, son iguales. Los tres sistemas tienen esta matriz de coeficientes, la misma matriz. Lo que cambia es esta matriz de términos independientes. A esto lo voy a llamar B, a esto lo voy a llamar C porque son diferentes. Y esto lo voy a llamar D. Como les digo, podemos resolverlo uno por uno o resolver los tres en uno solo. ¿Cómo lo haríamos de uno solo? Como los lados izquierdos son los mismos, entonces esto no va a cambiar para los tres. Lo único que va a cambiar es el lado derecho. Pero lo que yo voy a hacer es copiar esta matriz de términos independientes C, esta matriz de términos independientes D, en una sola matriz, a este lado derecho. Copio 1, 0, 1, y esta tercera matriz de términos independientes sería 0, 1, 1. Y así solamente resuelvo un solo sistema y voy a obtener mi matriz de cambio de base de la base B respecto a la base E. Nosotros lo que vamos a aplicar para resolver este sistema de ecuaciones, que es su representación matricial, es el método de Gauss-Jordan. Este lado izquierdo, que es la matriz A de coeficientes, al aplicar el método de Gauss-Jordan, que es aplicar operaciones elementales, el objetivo va a ser convertir esta matriz A en la matriz identidad. Y este lado derecho, al hacer operaciones elementales, vamos a hallar lo que es la matriz de cambio de base de la base B respecto a la base E. El objetivo de aplicar Gauss-Jordan va a ser convertir todo lo que esté debajo de la diagonal principal en 0 y todo lo que esté arriba de la diagonal principal en 0. Comenzamos convirtiendo estos dos elementos en 0. Trabajo con esta fila 2 y busco un número que multiplicado 1 y sumado 2 me dé 0. En este caso va a ser por menos 2 por toda la fila 1. Para convertir este elemento en 0 me va a bastar restarle a la fila 3 la fila 1. 1 menos 1 es 0. Aplicamos estas dos operaciones. Esta primera fila no se va a modificar. Hacemos esta operación. Fila 2 menos 2 veces la fila 1. Menos 2 por 1 es menos 2 más 2, 0. Menos 2 por 3 es menos 6 más 4 es menos 2. Menos 2
por 2 es menos 4, más 9, 5. Menos 2 por 1 es menos 2, más 1 es menos 1. Menos 2 por 1 es menos 2, más 0 es menos 2. Menos 2 por 0 es 0, más 1, 1. Trabajamos con la fila 3. Fila 3 menos fila 1. 1 menos 1 es 0. 2 menos 3 es menos 1. 5 menos 2 es 3. 1 menos 1 es 0. 1 menos 1 es 0. Y 1 menos 0 es 1. Ahora vamos a convertir en 0 este elemento y este elemento. Para convertir este elemento en 0 tengo que trabajar con la fila 1, buscar un número que multiplicado menos 2 y sumado 3 me dé 0. En este caso va a ser por más. El número que queremos convertir en 0 viene en el numerador y por el que vamos a multiplicar en el denominador. 3 medios por 2, el 2 se simplifica, me queda menos 3 más 3, 0. Pero este 3 medios tiene que multiplicar a toda la fila 2. Ahora, convertimos este elemento en 0. Trabajo con esta fila 3. Busco un número que multiplicado 2 y sumado menos 1 me dé 0. En este caso va a ser por menos. El número que queremos convertir en 0 viene en el numerador y este valor que vamos a multiplicar en el denominador. Menos con menos es más. 2 por 1 medio va a ser 1. 1 positivo menos 1 es 0. Pero este 1 medio tiene que multiplicar a toda la fila 2, a todos los elementos de la fila 2. Hacemos esas dos operaciones. 3 medios por 0 es 0, más 1, 1. 3 medios por menos 2 es menos 3, más 3, 0. 3 medios por 5, vamos a tener que 3 por 5 es 15, 15 medios más 2. Esto va a ser igual a ¿qué? A 15 más 2 por 2 es 4. Esto es 2 y esto va a ser igual a 19 medios. Lo que tenemos aquí es 19 medios. 3 medios por menos 1 es menos 3 medios. Más 1, esto va a ser igual a ¿qué? A menos 3. 2 por 1 es 2, esto es más 2, dividido entre 2, y esto me da a menos 1 medio. 3 medios por menos 2 me va a dar a menos 3, más 1 es menos 2. 3 medios por 1 es 3 medios, más 0 es 3 medios. Como la fila 2 es nuestra fila pivot, no se va a modificar. Trabajamos con la fila 3. Fila 3 menos 1 medio por la fila 2. 1 medio por 0 es 0, más 0, 0. 1 medio por menos 2 me da 1, menos 1 es 0, menos 1 medio por 5 es menos 5 medios, más 3 va a ser igual a ¿qué? A menos 5, más 2 por 3 es 6, 6 medios. 6 menos 5 es 1, dividido entre 2 va a ser 1 medio. Menos 1 medio por menos 1 es 1 medio, más 0 es 1 medio. Menos 1 medio por menos 2 es 1, más 0, 1. Menos 1 medio por 1 es menos 1 medio, más 1 es 1 medio. Procedemos a convertir todos los elementos de la diagonal principal en el valor de 1 positivo. Este valor de la fila 1 ya es 1, por lo tanto ya no trabajamos con la fila 1, nos pasamos a la fila 2. Este elemento lo tenemos que convertir en 1. Por lo tanto, a toda la fila 2 lo que voy a hacer es multiplicarlo por 1 medio. 1 medio por 2 es 1, pero esto sigue siendo menos 1, ¿no? Lo vamos a tener que multiplicar por menos 1 medio a toda la fila 2. Menos 1 medio por 2, menos con menos se hace más,
el 2 que está multiplicando con el 2 que se está dividiendo se simplifica y me queda 1. Hacemos lo mismo para la fila 3. Buscamos un número que multiplicado un medio me dé 1. En este caso va a ser por 2. 2 tiene que multiplicar a toda la fila 3. Hagamos dicha operación. La fila 1 no se va a modificar. Trabajamos con la fila 2. Multiplicamos un medio a toda la fila 2. Menos un medio por 0 es 0. Menos un medio por menos 2 es 1. Menos un medio por 5 es menos 5 medios. Menos un medio por menos 1 es un medio. Menos un medio por menos 2 es 1. Menos un medio por 1 es menos un medio. Trabajamos con la fila 3. 2 por toda la fila 3. 2 por 0 es 0. 2 por 0 es 0. 2 por un medio es 1. 2 por un medio es 1. 2 por 1 es 2. Y 2 por un medio es 1. Ahora convertimos este último valor y este en 0. Para convertir en 0 este valor, yo tengo que trabajar con la fila 2 y buscar un número que multiplicado 1 y sumado menos 5 medios me dé 0. En este caso va a ser por más 5 medios por toda la fila 3. Tenemos que convertir este valor en 0. Por lo tanto, trabajo con la fila 1 y busco un número que multiplicado 1 y sumado 19 medios me dé 0. En este caso va a ser menos 19 medios por toda la fila 3. Hacemos dicha operación para convertir este elemento y este elemento en 0. Esta fila 3 no se va a modificar. Trabajamos con la fila 2. La fila 2 hay que sumarle 5 medios de la fila 3. 5 medios por 0 es 0 más 0, 0. 5 medios por 0 más 1 es 1. 5 medios por 1 es 5 medios, menos 5 medios es 0. 5 medios por 1 es 5 medios, más 1 medio sería 5 medios, más 1 medio, esto va a ser igual a 6 medios, la mitad 1 y la mitad 3, esto es igual a 3. 5 medios por 2 es 5, más 1, 6. 5 medios por 1 es 5 medios, menos 1 medio, esto me va a dar igual a 4 medios, la mitad 1, la mitad 2, esto es 2. Trabajamos con la fila 1, a la fila 1 lo vamos a restar 19 medios de la fila 3, menos 19 medios por 0 es 0, más 1 es 1, menos 19 medios por 0 más 0 es 0, menos 19 medios por 1 es menos 19 medios, más 19 medios es 0, menos 19 medios por 1 es menos 19 medios, menos 1 medio, esto me va a dar igual a menos 20, menos 19 menos 1 es menos 20, dividido entre 2, la mitad es 1 y la mitad es 10, esto va a llegar a ser menos 10. Menos 19 medios por 2 es menos 19, menos 2 sería menos 21. Menos 19 medios por 1 es menos 19 medios más 3 medios. Esto sería menos 19 más 3 es igual a menos 16 medios. La mitad 1 y la mitad 8. Esto llegaría a ser menos 8. Y como dijimos, el objetivo de aplicar el método de Gauss-Jordan era convertir el lado izquierdo en la matriz identidad y todo lo que ocurría en el lado derecho es nuestra matriz de cambio de base de la base B respecto a la base E. Al aplicar el método de Gauss-Jordan estamos encontrando nuestra matriz de cambio de base de la base B respecto a la base E. Esta entrada llegaría a ser alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, alfa sub 4, alfa sub 5, alfa sub 6, alfa sub 7, alfa sub 8 y alfa sub 9.
lo paso a reemplazar en mi matriz de cambio de base. Esto va a ser igual a menos 10, 3, 1, menos 21, 6, 2, menos 8, 2, 1. Y así es como se halla la matriz de cambio de base de la base B respecto a la base E. Ahora pasamos a hallar la matriz de cambio de base de la base E respecto a la base B. Vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos para hallar la matriz de cambio de base de la base B respecto a la base E, pero de manera inversa. Para hallar la matriz de cambio de base de la base B respecto a la base E, lo que hicimos es escribir los vectores de la base B como combinación lineal de la base E. Ahora hacemos el proceso inverso. Vamos a escribir este primer vector de la base E como combinación lineal de la base B. Hallamos la coordenada de este segundo vector de la base E respecto a la base B y escribimos este tercer vector de la base E como combinación lineal de la base B. O sea, tendríamos que hacer la operación inversa y vamos a obtener la matriz de cambio de base de la base E respecto a la base B. Pero existe otra forma de hallar la matriz de cambio de base de la base E respecto a la base B. Lo que nosotros necesitamos saber para hallar de esta otra forma es que estas dos matrices de cambio de base de la base B respecto a la base E y de la base E respecto a la base B son invertibles entre sí. ¿A qué me refiero con esto? Cuando digo que estas dos matrices son invertibles entre sí, me refiero a lo siguiente: que la matriz de cambio de base de la base B respecto a la base E, su matriz inversa va a ser igual a la matriz de cambio de base de la base E respecto a la base B. O sea, para hallar la matriz de cambio de base de la base E respecto a la base B, lo único que tengo que hacer es calcular su matriz inversa de la matriz de cambio de base de la base B respecto a la base E. Para hallar la matriz inversa, lo que voy a hacer es aplicar el método de la matriz adjunta. Sabemos que la matriz inversa va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre el determinante de nuestra matriz de cambio de base de la base E respecto a la base B, y esto va a multiplicar a los cofactores de la matriz de cambio de base de la base B respecto a la base E, y esto va a estar elevado a su traspuesta. Es lo mismo, ¿no? La formulita que siempre aplicamos: 1 dividido entre el determinante de A por los cofactores de A traspuesto. Solamente estoy reemplazando A por la matriz de cambio de base, ¿no? Bueno, pasamos a aplicar este método de manera rápida. Comenzamos hallando el determinante de nuestra matriz de cambio de base de la base B respecto a la base E. Lo que yo voy a hacer para hallar el determinante de la matriz de cambio de base de la base B respecto a la base E es el método de Sarrus. Por lo tanto, comenzamos. Menos 10 por 6 es menos 60, por 1 es menos 60, menos 21 por 2 es menos 42, por 1 es menos 42, 3 por 2 es 6, 6 por menos 8 es menos 48, menos 8 por 6 por 1 es menos 48, por el signo más 48, menos 21 por 3 es menos 63, por 1 es menos 63, perdón, por el signo tendría que ser más. 2 por 2 es 4, 4 por menos 10 es menos 40, por el signo sería más 40. Por lo tanto, nuestro determinante va a ser igual a ¿qué? Menos 48 más 48 se simplifica, menos 60 más 63 es 3, 3 más 40 es 43, menos 42 sería 1. El determinante llega a ser 1. Ahora pasemos a hallar los cofactores de nuestra matriz de cambio de base. Los cofactores de nuestra matriz de cambio de base de la base B respecto a la base E va a ser igual a ¿qué? Hallamos el primer cofactor. Tapamos fila 1, tapamos columna 1. 6 por 1 es 6, menos 2 por 2 es 4, esto llega a ser 2. Hallamos este segundo cofactor, tapo fila 1, tapo columna 1 y multiplico. 3 por 1 es 3, menos 1 por 2 es 2, esto me llega a ser 1. Encontramos este tercer cofactor,
tapo fila 1, tapo columna 3 y multiplico. 3 por 2 es 6, menos 1 por 6 es 6. Esto se hace 0. Ahora, encuentro este cofactor. Tapo fila 2, tapo columna 1 y multiplico. Menos 21 por 1 es menos 21, menos 2 por menos 8 es menos 16, por el signo es más 16. Menos 21 más 16 es menos 5. Encontramos este cofactor, tapo fila 2, tapo columna 2 y multiplico. Menos 1 por 10 es menos 10. 1 por 8 es menos 8, por el signo va a ser más 8. Y esto me llega, menos 10 más 8 es menos 2. Encontramos este cofactor, tapo fila 2, tapo columna 3 y multiplico. Menos 10 por 2 es menos 20, menos 1 por menos 21 es menos 21, por el signo sería más 21, y esto llega a ser 1. Hallamos este cofactor, tapo fila 1, tapo columna 3 y multiplico. Menos 21 por 2 es menos 42, menos 6 por 8 es 48, menos 48, por el signo va a ser más 48, menos 42 más 48 es 6. Encontramos este cofactor, tapo fila 3, tapo columna 2 y multiplico. Menos 10 por 2 es menos 20, menos 3 por 8, 3 por menos 8 es menos 24, por el signo más 24. Menos 20 más 24 es 4. Encontramos este último cofactor, tapo fila 3, tapo columna 3 y multiplico. Menos 10 por 6 es menos 60, menos 3 por menos 21 es menos 63, por el signo más 63. Menos 60 más 63 es 3. Ahora lo que no nos tenemos que olvidar es cambiar el signo a estos 4 elementos. Esto sería menos 1 más 5 menos 4 menos 1. Y hemos obtenido los cofactores de la matriz de cambio de base. Por lo tanto, ya podemos pasar a reemplazar en nuestra fórmula 1 dividido entre el determinante de la matriz de cambio de base. En este caso es 1 dividido entre 1. Por lo tanto, este valor va a ser 1. 1 por cualquier valor va a ser el mismo valor. Ahora, lo que nosotros ya tenemos son los cofactores de la matriz de cambio de base. Por lo tanto, nosotros ya tenemos esta matriz. Lo único que tenemos que hacer es transponerlo. Y vamos a obtener nuestra matriz de cambio de base de la base E respecto a la base B. Dijimos que estas dos matrices son invertibles entre sí. La inversa de esta matriz es la matriz de cambio de base de la base E respecto a la base B. Por lo tanto, para hallar nuestra matriz de cambio de base de la base E respecto a la base B, lo único que tengo que hacer es transponer esta matriz de fila a columna. Esto sería 2, menos 1, 0, 5, menos 2, menos 1, y esta última tercera fila se convierte en nuestra tercera columna. Y esto llegaría a ser nuestra matriz de cambio de base de la base E respecto a la base